presentarles a Juan Carlos Penagos. Eh, pero antes de hacer la introducción, quiero recordarles a todos unas reglas de juego muy sencillas. Primero les vamos a pedir que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas, excepto claramente la de Juan. En segundo, vamos a recibir preguntas al final de la presentación, entonces si quieren apúntenla ahí en un papelito, ténganla pendiente y después si quieren pueden levantar la mano o pueden y les damos el espacio para que hagan la pregunta o pueden escribirla también en el chat. ¿Listo? Entonces más o menos a las 11:45, 11:48 estaríamos terminando para darle comienzo a la ronda de preguntas. Y sin más por agregar, ¿cierto que no me falta nada, Verónica? Listo, vámonos. Para mí es un muy grandísimo placer presentar a Juan Carlos Penagos Zuluaga. Juan Carlos es un amigo muy querido y yo lo conocí completamente sudado, lleno de pedacitos de hoja saliendo de un camino en Barro Colorado. Y él venía con cara un poco de frustración porque ya llevaba varios días intentando bajar unas flores minúsculas, chiquiticas, como de 1 centímetro de diámetro, de por allá de unos árboles altísimos en Barro Colorado. Y él tenía todo un sistema que con una cauchera, que yo no sé qué, para bajar 3 o 4 flores cada día de trabajo. Entonces, ahí nos comenzamos a volver amigos y tuve la fortuna después de encontrármelo más adelante en la vida y siempre es un placer hablar con Juan de ciencia, de arte, de la vida y estoy muy agradecido que quiera hablarnos hoy sobre su trabajo. Juan Carlos, su trabajo como botánico, como ingeniero forestal de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional en la sede de Medellín. Y desde ahí ya empezó su trabajo con la familia Laurace, que es creo que una de sus grandes pasiones, y completó su pregrado con la muy prestigiosa beca Alwyn Gentry del Jardín Botánico de Missouri. Allí en el Jardín Botánico siguió investigando para su maestría las cutículas foliares del género Ayuwea, que también es de la familia Laurace, y como que se le prendió el bombillito de la ecología y de la evolución. Entonces, en el doctorado en la Universidad de Yale, construyó una superpoderosísima filogenia para el complejo de especies neotropical más grande de Lauraceas y también estudió la ecología y la evolución de los sistemas de reproducción de Lauraceas, que fue ahí cuando lo conocí bajando esas florecitas de árboles dioicos y monoicos y todo ese tema evolutivo tan interesante. En su primer postdoc en el Jardín Botánico de Nueva York, se centró en investigar entonces la evolución y la morfología de los frutos y el impacto de los patógenos en la supervivencia de plántulas de Barro Colorado. Y entonces siguió con ese camino de ecología y continuó con su camino de evolución, porque actualmente está realizando otro postdoctorado en el Jardín Botánico de Missouri, donde se dedica a explorar las hipótesis de diversificación del género Weizmannia, que para nosotros es bastante cercano porque es presente aquí en nuestros bosques altoandinos en Colombia y de otros géneros muy importantes de Lauraceas. Entonces, Juan, muchísimas gracias y bueno, adelante. Bueno, gracias Sergio, por esa presentación. Eso de los días por allá conectando florecitas, que en parte mantenido el cabello así es porque es un atrapador de flores impresionante, este es de las lauráceas. Eh, Gracias a todos los que están acá atendiendo, a todos los que, primero, todos los que hacen que esto sea posible. Esto siempre parece como muy sencillo una presentación, pero yo sé que hay un montón de logística, entonces muchas gracias a Verónica y a todas las personas que están involucradas. Eh, Uno siempre tiene una agenda cuando hace una presentación. Acá estoy extrayendo algunos fragmentos de lo que yo he hecho en mi investigación. Pero mi agenda en esta ocasión no es solo hablar de RADSIC. RADSIC es simplemente uno de los métodos utilizados. Pero volver a crear un poquito como de conciencia sobre la importancia de estudiar complejos taxonómicos, algo que últimamente me ha tocado y me ha tocado discutirlo. Entonces veo unas avenidas interesantes que a veces dejamos a un lado, más que todo cuando lo hacemos desde el lado de la ecología, no pensamos mucho en complejos de especies.
y mucho más en regiones como las que estamos, en la región neotropical, que es siempre una región mega diversa. Incluso de los datos crudos, en cualquier modelamiento que se haga, siempre se encuentra que los neotrópicos son muy ricos, al menos en plantas vasculares. Pero esa diversidad se, se, se convierte también en una complejidad taxonómica, ¿sabes? Están de la mano. Y acá en la parte de arriba vemos como los ricos en el número de familias, como somos ricos y mega diversos en el número de especies. Y aunque en la diversidad filogenética no se ve tan grande, también es con una ausencia de estudio. Entonces vamos avanzando. Y esa diversidad la tenemos que cuantificar. Y hay diferentes maneras como de cuantificar estas cosas. Una de ellas es como las relaciones, cuando estudiamos como interacciones a través del tiempo, lo que vemos como la evolución, la función, que son las interacciones más actuales, que pueden ser como insectos, ya había como sea un aguacate, es imposible, no siempre me pone a pensar esto en arepas y cosas así. Y en la apariencia, que es la taxonomía. La apariencia es algo particular porque definimos especies, tenemos todos estos conceptos para definir especies, pero generalmente definimos la especie basados en unas características que podemos extraer de un fragmento de un individuo. O sea, no estamos viendo ni siquiera todo el individuo. Vemos un fragmento, sacamos unas características que sean importantes que nos permitan separar todo esto para cuantificar. No consideramos todo lo otro. Entonces, muchas veces las pensamos que son como cosas independientes, pero no, siempre están entrelazadas, están interconectadas entre ellas. Todas siempre se están informando una con la otra. Sin embargo, no crecen a la misma velocidad o no cambian a la misma velocidad. Y hemos visto que al menos las técnicas moleculares son las que tienden a cambiar más rápido, al menos en los últimos 50, 60 años, ciertos desarrollos tecnológicos han contribuido a que esto sea más rápido. En cambio, vemos que tenemos más, podemos extraer ADN mucho más fácil, lo podemos secuenciar, llegar a niveles genómicos y podemos hacer análisis mucho más complejos. Sin embargo, siempre informando ecología y taxonomía, al menos estos fragmentos, los que menciono hoy en esta charla. Y entre todos esos avances tecnológicos tenemos uno que llamamos RAD-seq, que es una manera de explorar el genoma. Genera una representación reducida de todo el genoma. Entonces, por medio de unas enzimas somos capaces de ir y cortar diferentes pedazos del genoma, extraer fragmentos de ciertas longitudes. Y esas longitudes nos generan una familia de secuenciaciones o de métodos para secuenciar el genoma. Podemos visitarlo de diferentes maneras y extraerlo de diferentes maneras. Y es muy útil. Es una de las tantas, no es la mejor, no es la peor, es una más, pero es muy útil porque permite explorar organismos no modelos. No se requiere un conocimiento previo del genoma, no necesitamos tener primers para conocer la región, no necesitamos conocer regiones variables. Vamos, cortamos el genoma, sacamos fragmentos, los alineamos y generamos matrices. Esto nos permite hacer métodos concatenados, o sea, cogemos todos los fragmentos, los ponemos juntos y construimos la matriz, o utilizar los SNPs, que sacando ciertos bases de pares de cada uno de esos fragmentos. Y con ellos podemos hacer genética de poblaciones, podemos hacer estudios filogenéticos no muy profundos. No podemos construir una filogenia para todas las angiospermas, por ejemplo, es uno de los limitantes que tenemos con esto. Pero nos permite ir a estudiar poblaciones y cada vez tenemos acceso a más muestras y a que sean un poco más económicos. No voy a decir que es muy barato y asequible todo el tiempo, pero los costos se han venido reduciendo. Entonces, uno no conoce bien, no necesita saber nada del genoma, va, secuencia con esto y puede hacer estudios bien interesantes. Entonces, a través de esta charla me gustaría, sea acá peleando en acomodar las fotitos, esa ya. Entonces, de esta charla quiero mostrar cómo utilizando RAD-seq podemos informar estudios en ecología, en evolución y en sistemática. Y voy a utilizar dos géneros, dos grupos completamente diferentes. Uno es un clado, que es el clado supracotea,
y el género Guaymania. Entonces, empezando con el clado Soprocotea, que fue formalmente llamado complejo Ocotea. Pero antes de empezar, quiero reconocer la colaboración y el trabajo de todas las personas que estuvieron involucradas en este estudio y las instituciones en las que contribuyeron de alguna manera. Yo también quiero agradecerle a todos los botánicos que por años han venido colectando y colectan sus muestras y nos colectan para el herbario y colectan ADN y que muchas veces esas muestras no se saben qué van a hacer con ellas y no están dedicadas a un estudio específico. Y gracias a ellos es que se pueden avanzar en estos estudios. Entonces, dentro de su Propotea es un clado dentro de la familia Laurasia. Familia Laurasia, este es el clado más grande de Laurasia, incluye cerca de los 950 especies, 950 nombres, 18 géneros. Dentro de este clado está el género más grande de Laurasia, más rico, que es el género Potea. Generalmente se distribuye en el neotrópico. Acá tenemos en rojo la distribución de Subrocotea y en este azul o gris sería la distribución de la familia. Se distribuye en el neotrópico, pero tenemos algunas especies ocurriendo acá en Madagascar y en las Islas Comoras, una distribución interesante, y también tenemos una especie acá en California. Interesante esa distribución. Y Subrocotea, tradicionalmente nos lo enseñan este grupo o los géneros metidos en este grupo como taxonómicamente complejos para diferenciar géneros y especies, lo que en realidad ocurre. Pero esto pasa también porque, aunque hemos tenido un incremento en colecciones fértiles, no ha sido suficiente. Nos llega mucho material que carece de las flores y los frutos, que son elementos vitales para poder diferenciar las muestras. Y eso nos ha hecho que no podamos generar claves taxonómicas completas. O sea, tenemos muchas incompletas, tenemos pocas monografías, en particular en los géneros neotropicales, y en realidad no tenemos forma de reconocer las especies raras. Entonces, esto genera este loop que hace que la gente piense que la familia es difícil, pero no es que la familia sea difícil en realidad, sino que no acumulamos la información necesaria para hacerla más accesible. Desde su Propotea tenemos árboles con flores muy pequeñas, como decía Sergio al comienzo, árboles que pueden llegar a 35, 40 metros, con flores que pueden ser, generalmente son menores de 1 centímetro, por eso sacudiendo el árbol a veces esa era la mejor manera de colectarlas desde el cabello. Dentro de su Propotea, las flores siempre son trímeras, o sea, en verticilos de 3 cada uno de los organismos, abren por estas valvas, estas tapitas que se levantan, que dejan el polen acá disponible para que los polinizadores vengan atraídos por estas glándulas que están en la base. Las glándulas pueden cambiar en tamaño y liberan olores, esencias, no néctar, no son nectarios. Entonces los polinizadores son atraídos y vienen y se llevan el polen. El polen no es dispersado por vientos, sino por insectos. Los frutos en Lauraceas son típicos, con estas cúpulas generalmente rojizas o color leñoso, que se alternan con frutos oscuros o verdes, y eso sirve para generar contraste y para en el medio de esta masa verde que son los bosques, los frugívoros puedan observarlas. Eso les genera contraste. No es que ellos vean rojo, pero los contrastes de colores los guían en cuanto a lo que. Entonces, dentro de su Propotea, la taxonomía está basada en 3 caracteres principales, son caracteres florales. Número de estambres, número de lóculos, o sea, estas tapitas que hablábamos, y el tipo de sistema reproductivo. Entonces, el número de estambres, 963, son flores trímeras. El número de lóculos, tenemos 2 o tenemos 4. Y el sistema reproductivo, si tenemos plantas hermafroditas, o sea, flores masculinas y femeninas. Si tenemos dioicas, o sea, un individuo solo con flores masculinas y un individuo solo con flores femeninas. O un sistema que es particular que se llama ginodioico o ginodioico. Y es cuando tenemos individuos que son hermafroditas e individuos que son femeninos, completamente en árboles diferentes. Entonces, la combinación de estos 3 caracteres nos permite avanzar, identificar los géneros dentro de la audacia y entre su propósito.
Entonces, con esta complejidad taxonómica y con estos pocos caracteres utilizados en la taxonomía, decidimos hacer preguntas básicas, como cuál es la historia evolutiva de los caracteres florales usados en la taxonomía, y qué nos dicen esto sobre las relaciones entre los géneros en su procotea, y qué alternativas tenemos para hacer una taxonomía práctica, una taxonomía que no sea solo desde lo molecular, sino que integre y que se pueda ser traducida a utilizarse con muestras y en laboratorio. Entonces, para ello construimos una filogenia con 143 especies, que es solo el 15% de las especies de este clado. O sea, es una filogenia muy pobre en especies, sin embargo, la filogenia más completa que tenemos hasta el día de hoy. Incluimos todos los géneros, incluimos bastantes grupos informales de Ocotea. Ya veremos su importancia más adelante. Para esa filogenia utilizamos RADSIG, uno de la familia de RAD, donde encontramos, obtenemos segmentos de 150 pares de bases. Y utilizamos dos métodos, concatenados y coalescentes. Concatenados cogemos todos los fragmentos y construimos el alineamiento a partir de él. Y coalescente es cuando cogemos solo una base, un SNP por fragmento y construimos la filogenia a partir de él. Y obtuvimos esta filogenia, es la filogenia completa de las 150 especies. Casi todos los clados tienen un buen soporte, tenemos algunos que no tienen tanto. Logramos reconstruir la topología de la familia o del teclado, que antes no se había logrado con los otros métodos convencionales. No voy a mostrar más la filogenia, vamos a realmente a mirar una simplificación, pero acá está si la necesitamos revisitar. Entonces estudiamos la evolución de los caracteres florales utilizando la filogenia construida y utilizamos análisis bayesianos en el programa Red Base. Y lo que encontramos fue que el número de estambres, cuando hacemos la reconstrucción del número de estambres, que son 9, 6 o 3, encontramos que 9 es el estado ancestral y de este se derivan en reducciones a 3 estambres o a 6 estambres. Nunca encontramos una progresión de 9, 6, 3. Algo que nos parece interesante y que pudiera ser explorado por personas que estudian EvoDevo. ¿Qué son los genes que reducen verticilos completamente? Tenemos esta progresión, cómo se conectan esos verticilos. Pero esos resultados también tienen un impacto en la taxonomía. Algo interesante fue que en el género Aniva, las especies con 6 estambres y las especies con 9 estambres nos salen en clados diferentes. Muestra que el género no es monofilético. Y el género Licaria, un género que tiene una taxonomía muy particular, una taxonomía muy sólida, estables con 3 estambres, algunas características en las hojas y en las cúpulas nos sale en 3 clados que no están relacionados entre ellos. También es un género no monofilético. Entonces eso nos pone a repensar la taxonomía o los caracteres que estamos utilizando en la taxonomía. Cuando miramos el número de lóculos, que es estas ventanitas donde las que se abren para dejar el polen disponible a los visitantes, encontramos que 4 es el carácter ancestral, el estado ancestral. Ya se han encontrado varias reducciones, independientes reducciones a 2. Pero dentro de estas reducciones a 2, encontramos algunas reversiones a 4. Pues pasamos de 4, 2, 4, o se pudo haber mantenido, pero tenemos dentro del mismo clado especies que expresan 4 o especies que expresan 2. De nuevo, interesante para verlo desde el EvoDevo, pero también interesante para ver qué nos pasa en la taxonomía. Entonces tenemos especies de Dicleria que tienen 2 valvas, y Rhodoste monorame que tiene 4. Dentro del mismo clado, incluso una especie de Ocotea se nos mete en este grupito. Vamos a ver que los géneros no son monofiléticos en la Eurasia y esos caracteres. Pero una cosa interesante, algo así para comentar, es que cuando uno mira las especies de Dicleria monodames y olvida de la flor, hay veces es tan difícil reconocerlas que uno podría pensar que a veces son la misma especie. No quiere decir que sea la misma especie, pero son tan similares morfológicamente que empiezan a entender que esto sí tiene sentido y la manera como las habíamos separado no era la más correcta para mirar la evolución. Bueno, ahora miramos los sistemas reproductivos, en los que
Tradicionalmente se ha pensado que este estado de ginodioico es un estado intermedio entre hermafrodita y dioico a partir de reducciones. Entonces lo que uno esperaría es que hayan especies ginodioicas relacionadas con dioicas y hermafroditas en el mismo clado, si esto funciona. Y esto ha tenido tiene un efecto mental interesante. A través de la historia, los taxónomos se han encontrado con individuos que son femeninos o individuos que son masculinos dentro de la Eurasia. Y generalmente esas especies han sido descritas como dioicas. Uno se esperaba que si tenía una flor femenina, se pudiera encontrar una flor hermafrodita. Se esperaba que se encontrara una flor masculina. Y eso ha afectado la percepción de estos sistemas. Entonces logramos ir a campo, eso fue parte de lo que yo hice en Barro Colorado, ir a seguir una plantica por años, cogerle las flores y lograr demostrar que sí teníamos flores femeninas y ginodioicas. Y a partir de la literatura hemos encontrado que 4 especies son probablemente ginodioicas, con datos de cambio. Pero empezamos a ver que había muchas especies descritas con pistilo ensanchado, pero decían que eran dioicas, descritas desde flores femeninas. Entonces empezamos a dudar que todas estas que tienen pistilo ensanchado sean dioicas y pudieran ser ginodioicas. Pero como no podemos constatar eso todavía en campo, decidimos hacer 2 reconstrucciones. Una, asumiendo que todo había sido el sistema como fue escrito, dioico, así tuvieran el pistilo ensanchado, y la otra un poquito más liberal, pensando que si tienen pistilo ensanchado son ginodioicos. Mapeamos las 2, haciendo la reconstrucción, y encontramos que independiente de cómo miremos los datos, como los estamos en la filogenia, tenemos al menos 2 eventos independientes, 2 transiciones de hermafrodita a dioica. Y acá tenemos de hermafrodita acá está en blanco, pudiera ser adioica con evoluciones a ginodioica o a ginodioica. Y eso se está volviendo como muy técnico, muy complejo, pero tiene su efecto en la taxonomía. Dentro de este grupo, de este cloud, tenemos 3 grupos informales. 3 grupos donde se Locotea minaro, Locotea smithsoniana y Locotea insularis. Y los 3 tienen caracteres morfológicas muy parecidos. Uno coge las especies del minaro, se parecen, las de llaman smithsonianas, se parecen. Sin embargo, cuando se miraban de esta manera, esos caracteres florales se tienden a perder dentro del género Cotea. Parte de lo que sucedió después de encontrar estos resultados es que salió un género nuevo, el género Aldea, descrito con 25 especies ginodioicas. Sin embargo, no tuvo mucha acogida dentro de grupos taxonómicos, pero más adelante en Brasil encontraron una especie que es ginodioica y a partir de secuencias de ITS encontraron que daba en el mismo clado. Entonces sí hay un componente relacionado a los sistemas reproductivos. Sin embargo, tenemos que los géneros no son monofiléticos y eso no nos sorprende. O sea, sabíamos que la Eurasia tenía problemas, los géneros desde el 2001 en la primera filogenia, pero sí nos sorprende que algunos de esos géneros fueran monofiléticos, como Licaria o Aniva, o como Ocotea, que nos sale en 7 clados diferentes y solo tenemos 51 especies. O sea, de 450, eso es como el 12%. ¿Cuántos clados tenemos en Ocotea? No tenemos la más remota idea, más de 7 o 7 al menos. Entonces, con toda esa incertidumbre, que no sabemos qué está pasando, buscamos una alternativa y decidimos usar el Código Internacional de Nomenclatura Filogenética, que lo llamamos Filocod, que es un conjunto formal de reglas para definiciones filogenéticas y que es un sistema topológico, netamente topológico, nos sirve para nombrar clados. Y hay diferentes maneras para nombrarlo, están bien reglamentadas ya, y decidimos optar por eso en vez de ir a cambiar la taxonomía buscando monofilias cuando no sabemos quiénes son los miembros de los grupos. Entonces propusimos 7 definiciones para 7 clados diferentes. Una de ellas es Supracotea, incluye las 950 especies y 18 géneros. Pero dentro de Supracotea utilizamos un poquito de distribuciones geográficas como para definir el clado Mesocotea, que incluye especies del género de Amburneya y el grupo informal Electerifolia,
que están distribuidas en Mesoamérica, pero logran bajar hasta Colombia. Tenemos algunas especies de Alborleya y de Icterifolia, como Cotea macrófila, que se meten en Colombia, pero no bajan más allá. Otro ejemplo es las especies que están en Madagascar, de las islas que están al norte, las llamamos Palaeocotea. Yo soy muy, no sé que sea muy bueno colocando nombres, entonces me gusta así como medio trabaléngüicos. Tenemos las especies dioicas, por ejemplo, todas metidas en un solo clado, independiente de los géneros que tengamos, las llamamos dioicotea. Y este género que incluye especies ginodioicas o dioicas, algunas hermafroditas, las llamamos pluriocotea. Entonces, ¿cuál es la ventaja de dar estos nombres? No es solo la topología, sino que ahora podemos pensar en las especies dioicas de Ocotea y asignarles una distancia filogenética. Y esto es muy importante cuando estamos haciendo estudios ecológicos. Ya sabemos que Ocotea no es una sola distancia, sino que tenemos múltiples distancias y algunas de estas las podemos inferir a través de estos nombres. Entonces, para concluir este capítulo, decimos que las flores han evolucionado varias veces de forma independiente, que con el conocimiento actual todavía estamos muy lejos de converger en una taxonomía morfológica acorde a los resultados moleculares, y el uso de otros sistemas taxonómicos también nos sirve como una alternativa. Y bueno, tomemos un poquito de café porque viene un cambio radical en lo que estamos hablando. Vamos a trabajar hablando de otro género, que es el género Weimania. Vamos a hablar de hibridación. Lamentablemente no pudimos hacer esta charla híbrida, hubiera sido una buena analogía ahí. Bueno, hibridación. Y de nuevo, quiero reconocer el trabajo de todos los colaboradores, un equipo muy diverso, personas muy conocedoras del grupo están acá, las instituciones que nos han apoyado y a las personas que colectaron las muestras. De nuevo, muchas gracias a todos los que se meten al box y colectan las muestras. Tradicionalmente hemos visto la hibridación o la hibridación progresiva como un linaje que empieza a diverger y va acumulando a través del tiempo diferencias. Una de esas diferencias, entre más diferencias en grado de aislamiento, o sea, no se puede reproducir entre ellas. Sin embargo, en momentos o en tiempos tempranos de estas divergencias, los clados pueden hibridarse, o sea, pueden reproducirse entre ellos, generar híbridos que son fértiles, y si estos híbridos fértiles tienen la habilidad de reproducirse con una de las ramas parentales o de las poblaciones parentales, lo llamamos en progresión, los individuos los llamamos retrocruces, y lo que esto nos está mostrando es que hay un flujo genético, o puede haber un flujo genético entre poblaciones que son divergentes. Esto lo hace una fuerza evolutiva que contribuye al aumento de la diversidad, tanto genética como taxonómica, porque tenemos estos individuos, esto también nos genera diversidad taxonómica. Y contribuye a la diversidad genética por tener este flujo entre poblaciones divergentes. Sin embargo, de la teoría a la realidad es un poco más compleja. Podemos tener eventos de hibridación muy anteriores en el pasado. Podemos tener eventos de especiación o de reticulación en estas filogenias, cosas que ya hemos venido detectando, pero también tenemos procesos de hibridación que están pasando en este momento. Y tenemos flujos genéticos que están pasando en este momento que pueden generar adaptaciones nuevas. Y pueden generar adaptaciones nuevas más rápido que la evolución a través de la mutación genética, de la convencional de que uno va acumulando. O sea, esto sugiere que las plantas, o lo hemos visto en peces, en el lago Victoria, en muchos ejemplos, que tienen la capacidad de reciclar. Pueden reciclar grupos de genes que les da ciertas adaptaciones, algo que es bien interesante. Sin embargo, como vemos los bosques tropicales, pensamos que la hibridación en plantas es poco común, en particular en las angiospermas. La gente de hecho va años adelante en eso. Gente de orquídeas va años adelante en eso. En los grupos que no les colocamos tanto cuidado, creemos que la especiación reproductiva no evita la hibridación, de que las especies tienen distribuciones restringidas y que las especies, especies relacionadas no comparten el mismo nicho, entonces por eso no vemos hibridación. Sin embargo, hay complejos de especies que tienen muchas especies que son simpáticas, o sea, que comparten la misma distribución geográfica y que tienen sistemas o límites reproductivos que son semipermeables, que pueden favorecer la hibridación. Y uno de estos grupos es el género Weimania.
un género que al día de hoy cuenta con 90 especies, las que creemos que pueden ser tranquilamente muchísimas más, lo que hemos venido viendo. Se distribuye entre los 1000 y los 4000 metros, y en Colombia las conocemos como encenillos. Son muy conocidas en bosques alrededor. Una parte de lo que estamos haciendo acá es la filogenia, parte de otra cosa del proyecto del estudiante de doctorados, Eduardo Aguirre Masi, viene trabajando en esto y lo que ha logrado al menos encontrar hasta hoy es que especies relacionadas tienden a ser simpátricas y tenemos cierto patrón a través de la latitud, tenemos como cierta evolución que van yendo de sur a norte. Sin embargo, vamos a concentrarnos en este pedazo, en este fragmento, en Bolivia, en este pedazo. Guaymania suele crecer en suelos pobres. Especies tienen estas flores con unos discos nectaríferos que producen polen y así atraen los polinizadores. Y tienen unas semillas pequeñas que son dispersadas por el viento. Estos tres factores hacen que las especies ocupen los mismos nichos y que sean que facilite la hibridación. Ya veremos cómo. Si tenemos múltiples visitantes, especies que coexisten, que florecen al mismo tiempo, moviendo el polen, podemos generar hibridación. El género o las especies de género se diferencian por caracteres foliares, principalmente si son hojas imparipiladas, si son hojas simples, qué tan crenado sea el margen y qué tan pubescente sean. Los encenillos, para aquellos que les gusta ir a visitar los bosques. Muchas especies, no todas, tienen estos raquis alados, pero se diferencia de especies similares como Inga, que pueden tener hojas opuestas, siempre hojas opuestas. Similar a la hermanita, las bruneliáceas, que también tienen hojas opuestas, pero carecen del raquis alado. Cuando tienen hojas simples, ya es otra cosa, y eso lo verán en la clase de taxonomía. Espero. Se han encontrado muchas formas intermedias en Guaymán. Es muy común encontrar formas intermedias. Y cuando esas formas intermedias, morfológicas, foliares, morfologías foliares, ocurren cerca de especies a las que se parecen, generalmente se han asignado como híbridos. Es muy común que algunos individuos los llamen híbridos cuando uno ve los parentales. Si uno no ve parentales cerca, las llaman especies, algo que ha sido constante en el género. Cuando miramos este pedacito de Bolivia, que es el Parque Nacional Madrid, en un muestreo en parcelas permanentes, temporales y en transectos, se han logrado identificar que hay 20 especies, todas ocurriendo en esta región, que son menos de 100 kilómetros por 100 kilómetros. Dentro de esas 20 especies hemos logrado obtener, al menos colectar 10 muestras, más de 10 individuos para 13 de estas especies. Y hemos visto que incluso geográficamente comparten la distribución, pero también en elevación, con algunas especies que están más restringidas, pero en general acá tenemos la distribución, la elevación está acá en el eje Y, y vemos que las especies tienden a compartir la elevación. Entonces, teniendo este grupo de especies, de 3 especies simpáticas, decimos hacer preguntas básicas. Vamos primero a ver si los individuos identificados como especies, a partir de la morfología de claves taxonómicas, forman grupos genéticos. Y vamos a ver si los individuos que tienen morfologías intermedias, a los que se definen como híbridos desde la morfología, corresponden a híbridos moleculares. Para ello utilizamos 409 secuencias. Acá utilizamos de la familia de los RAT-seq, utilizamos los TUBI-RAT, que producen fragmentos muy pequeños, 36 pares de bases, pero producen muchísimos fragmentos. Entonces tenemos un muestreo muy pequeño de casi todo el genoma. Y para ello utilizamos el software Structure y GenoLive para analizar nuestros datos. Entonces, para la primera pregunta, si los morfológicos realmente son grupos moleculares, utilizamos el software Structure. Déjenme mostrarles para los que no están familiarizados con los resultados de Structure. Entonces, Structure lo que hace es que estima el número de poblaciones ancestrales, un estimado basado en los datos que les ponemos, y te da la proporción de mezcla asignada a cada uno de esos individuos y asignada a cada una de sus poblaciones. Y asumimos que los individuos híbridos son descendientes mezclados.
de dos especies. Utilizamos un umbral del 85, más o menos una proporción del 85%. Si usted está por encima de ese 85, lo asignamos como un individuo correspondiente a una de las especies. Si está por debajo, se va asignado como un híbrido entre las especies o entre las poblaciones que están asignadas. Y acá tenemos nuestros resultados. Para 409 individuos encontramos que hay 15 grupos genéticos y corresponden a 12 especies morfológicas. Cuando miramos dentro de los individuos, dentro de las determinaciones, encontramos, acá solo tenemos un ejemplo de 4. Encontramos que en parte todos los individuos asignados con el mismo nombre, en este caso Ovata, Yungacensis, Pagaroides o Crassifolia, fueron asignados correctamente. Corresponden a un solo grupo molecular. Sin embargo, tenemos individuos mezclados. O sea, eso nos muestra que somos buenos para identificar las especies, pero algunos híbridos se nos cuelan. Se nos cuelan algunos híbridos en la determinación. ¿No? Miramos los valores, más o menos el 80% de los individuos han sido determinados correctamente. Adicionalmente, tenemos dos casos particulares. Uno de ellos es en el que tenemos las especies, dos especies taxonómicas, cada dos nombres diferentes, Baggi y Davidsoni, forman un solo grupo molecular. Las diferencias entre ellos son muy sutiles, hojas más grandes o más pubescentes en uno y en la otra, y eso pudiera representar que son especies híbridas. Pero también tenemos el opuesto, en el que especies bajo el mismo nombre o individuos bajo el mismo nombre nos forman dos grupos moleculares completamente diferentes y con un carácter muy sutil morfológico. Lo único que hemos podido encontrar es que en reticulata 2, somos muy creativos para el nombre, reticulata 1, reticulata 2. Para reticulata 2, los foliolos tienden a ser cóncavos, con un carácter muy sutil, pero molecularmente son grupos muy diferentes. Cuando vamos a mirar si los individuos determinados como híbridos realmente son híbridos, encontramos que tenemos 112 individuos mezclados. Acá es del mismo análisis de Structure. Tenemos otros análisis que les estoy mostrando acá que también soportan los resultados. Análisis de PCA, de APC, incluso FSTs, FSTs. Y todo eso nos soporta que tenemos 112 individuos. En esa tabla tenemos las especies y tenemos las combinaciones de híbridos. Encontramos 31 combinaciones. Entonces, por ejemplo, Crassifolia me produce híbridos con todas estas especies. Y así, y así. Acá tenemos una representación gráfica al lado derecho, más fácil de entender, en la que vemos que todas las especies que están, de esas 13 que tenemos muestreadas, todas hibridizan. Todos los grupos moleculares hibridizan, algunos en mayor proporción, como Crassifolia, Yungacensis y Baggi, la proporción representada en el grosor de las bandas. Ahora miremos el índice de hibridación, que estima la similitud de cada individuo con uno de sus parentales. Entonces, el índice va de 0 a 1. Si estás en 0.5, quiere decir que que está mezclado en forma equivalente, sería eso, más o menos la misma proporción del parental A y del parental B. Si se va hacia 0, quiere decir que está más mezclado hacia A, y si se va hacia B, quiere decir que está más mezclado hacia la especie. Si se va hacia 1, está más mezclado hacia la especie B. Veamos eso en otra manera. Acá tenemos uno de los pares, Yungacensis y Crassifolia. En el eje Y tenemos la elevación. Acá en 0 tenemos la especie Crassifolia. Acá tenemos una foto de cómo son morfológicamente, hojas simples. Acá tenemos el Yungacensis en 1. Acá con este rojo sangre medio marrón. Y tenemos individuos con proporciones cercanas a 5.5, o sea, mezclas no homogéneas, porque los dos parentales contribuyen de la misma manera. Y tenemos individuos en los que son más cercanos, en este caso a Crassifolia, o más cercanos a Yungacensis. Y eso lo que nos está queriendo decir es que tenemos híbridos nuevos o que se siguen reproduciendo entre híbridos, pero también tenemos individuos que se retrocruzan, tenemos introgresión, y que la introgresión va en los dos sentidos. Esto quiere decir que tenemos flujo genético entre las dos especies, no va en una sola dirección, sino que las dos especies se están compartiendo.
Acá en este gráfico a la derecha tenemos la distribución en latitud, longitud geográfica. Y acá vemos que cuando las especies están ocurriendo en el mismo sitio, es cuando tienden a hibridarse. O sea, que los límites son muy permeables en estas especies. Acá tenemos otro ejemplo en el que ya las dos especies no tienen el mismo, no se sobrelapan en elevación, pero sí se sobrelapan en geografía. Acá en la derecha, de nuevo, latitud, longitud. Y acá tenemos de nuevo clasifolia en cero, hojas simples. Y acá tenemos faganoides, con hojas compuestas, pinadas, así, o sea, más diferente no se puede ser. Bueno, sí, se puede ser más diferente, pero hay mucha diferencia. Y vemos que acá tenemos un individuo con una mezcla más o menos equivalente entre los dos. Y tenemos individuos que son más cercanos a Crassifolia o individuos que son más cercanos a Paganoides. Y vemos que acá tiene hojas simples, parecido a este, pero hay una diferencia. Y acá ya empezamos a ver individuos con flores, con hojas trifoliadas. Hojas trifoliadas. Tenemos un foliolo grande, dos foliolos pequeños, lo mismo pasa en este. Entonces, como si hubiera una mezcla realmente entre la morfología de las dos. Es una mezcla completamente clara, pero sí tenemos como, sí tienen un aire a, 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 a las dos especies. En algún momento en uno de los títulos se hablaba sobre conservación y este es como uno de los puntos en los que podemos repensar la hibridación. Hibridación generando esos flujos genéticos entre especies y generando posibilidades de adaptación entre las especies, desde la morfología o desde la habilidad de colonizar ciertos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 6 de las 8 combinaciones que tenemos con faganoides, en las que faganoides tiende a ocupar elevaciones mayores que las otras especies y los híbridos tienden a ocupar la elevación donde está faganoides. No tenemos muchos individuos, el muestreo, pues, hicimos lo máximo que pudimos, tenemos muchas secuencias, sin embargo no hay tantos individuos híbridos, pero sí vemos ese patrón. Cuando se hibridizan con faganoides, los individuos tienden a ocupar ese nicho. Y si pensamos en escenarios de cambio climático, estos individuos están en elevaciones más altas, pudiera ser una ventaja para ellos, una ventaja adaptativa, o incluso pudiera ser algo de detrimencia de poder estar en tierras bajas y soportar mayores temperaturas o otros cambios. O sea, es algo interesante para explorar. Entonces, para concluir, eh, pudimos encontrar que tenemos especies morfológicas y que estas especies forman grupos moleculares, al menos un 80% de los individuos. Tenemos morfologías intermedias que son asociadas con híbridos. La morfología realmente no está hablando de lo molecular. Y todas las especies que tenemos en este estudio nos producen híbridos. Tenemos flujo genético entre ellas, pero aún así son diferenciables desde la morfología. Incluso, como decía, otros análisis que no tengo el tiempo de presentar acá, también soporta que son especies diferentes. Entonces, tenemos este flujo entre ellas. Y bueno, hay una analogía que de pronto ahorita en una de las preguntas, si me la hacen, la puedo compartir para que tengamos tiempo para preguntas. Entonces aquí pues ya quiero abrir el espacio para que hayan preguntas y pues espero que se me hayan entendido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Muy interesante estas dos historias y cómo se complementan unas a otras desde el punto de vista ecológico y evolutivo. Antes de darle la palabra a Camilo, sé que está que se pregunta, eh, Mm. yo tengo dos preguntas. Una pregunta es un poco separada de, digamos, de ecología y evolución, es más un tema de cuando tú hablas con tus colegas o con estudiantes de pregrado o con tu mamá o con tus parientes, cuando tú les hablas de estos temas de hibridación, ¿cómo les explicas esto? Es decir, ¿qué barreras encuentras tú para enseñar esto que uno puede que lo tenga intuitivo porque pues sí, el caballo, el burro, la mula, pero otras, pues, pero para otras personas este tema de hibridación no es para nada intuitivo? ¿Cómo cómo les explicas que cuando enseñas eso, qué sucede? Interesante, interesante la pregunta. Eh, yo creo que la mejor manera de responderlo es pensar en la manera tradicional como nos han enseñado la hibridación. Entonces tenemos un linaje y se empieza a diverger.
A medida que eso se diverge es que vienen metidos más en el tema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablo con taxónomos, que son taxónomos recorridos, les hablo uno de híbridos y casi que le dicen, no me hable de eso, ¿cierto? Pero, pero voy a hablo con personas que apenas están empezando, con personas que no tienen tanto sesgo en la escuela y lo ven como muy probable, incluso a veces lo ven como lógico, como que, claro, eso puede pasar, ya son más abiertos eso. Interesante cuando hablo con la familia, colocar los ejemplos de la mula, tenemos estas concepciones previas a que los híbridos tienden a ser fértiles, infértiles, perdón, estériles. Eh, Creemos que los híbridos son malos, nos han enseñado que los híbridos van en detrimento porque traen genes que son malos para las especies. Pero ahora que estamos mirando al menos más en plantas, en peces, hemos encontrado que no, los híbridos son parte del ecosistema. Están ahí, han estado ahí siempre, sino que nos hemos negado a ver. Entonces, cuando lo enseño en los diferentes grupos o cuando lo menciono en los diferentes grupos, tienen diferentes acogidas. Y me parece muy interesante que en temas especializados, más reticencia hay a esto. Es interesante los O sea, comentarios. que Sí, queremos ser monofiléticos. O sea, el deseo es siempre querer monofilias y que entonces usted tenga estas categorías muy claritas separadas unas a claro, otras. claro. Hay una cosa muy particular. No me quiero extender en esta respuesta, porque sé que hay un montón de preguntas. Pero, por ejemplo, la manera como dibujamos las filogenias, ¿cierto? Una manera muy bonita para dibujar las filogenias, que hay, se me fue la diapositiva, yo por ahí tengo filogenias, todas las que hemos visto, esta una, un ejemplo, ¿cierto? Así, cosas dicotómicas. Y venimos con esa mentalidad dicotómica. Y esta manera de dibujar filogenias, la manera como lo hacemos, no es porque ningún biólogo ni ninguna persona lo haya pensado así, es porque cuando se empezaron a imprimir los libros en 1800 que tenían filogenias, no teníamos manera de hacerlas tridimensionales. Era muy costoso, muy limitante. Entonces, esa manera de pensar de que las cosas son dicotómicas, se nos viene de otra cosa. Ahora vengo intentando dibujar. Yo quería hacer este dibujo para esta, para esta presentación, no me dio tiempo, pero empecé a dibujarla así y empecé a mostrárselo a las personas acá. Algo como más, ¿dónde está la cámara esta hora? Sí. Algo así que Sí, muestre un ajá, poquito más tridimensional, como unos más la volúmenes cosa. dentro de cada rama. Claro, y la gente empieza a verlo, gente que no está metida en la taxonomía, empieza a verlo como sistemas, como el sistema circulatorio y empieza a asociarlo con otras cosas que son naturales. ¿Sí? Sí, Entonces es interesante cómo como un nos sistema sesgamos. rizomático, claro. Sí, como los Listo, Juan. corales, cosas así. Claro, Entonces, sí, sí, entonces es interesante esto. A medida chévere. que usted menos especializado, es más abierto a entender. Listo. Ahorita me guardo mi Sí, otra pregunta ecológica porque Camilo con esa mano en el mentón, yo sé que es que sí, le arde la pregunta. Camilo, sí. el micrófono, Camilo, el micrófono. Ya Gracias, puedo. Juan, por la charla, ¿me oyen? Sí. Listo. Tengo como dos preguntas y por ser por la expectativa, pues entonces sí estoy todavía más a punto. En la Sí. primera parte, sé que hiciste mucho énfasis en la metodología que usaste para reconstruir esas filogenias y una cosa con la que yo me he encontrado desde mi punto de vista que trabajo con animales, en ciertos reviewers me dicen, no haga filogenias con rats, porque usted tiene un jurgo de SNP regados, ¿cierto? En muchas partes pero está violando un criterio de independencia realmente del OSI. Entonces, ante esa pregunta, pues, ¿tú cómo puedes defender este método para reconstruir filogenias? Y respecto a la segunda parte, pues muy interesante lo de la hibridación en plantas. Tal vez, me imagino que están trabajando en eso para hacerlo un poquito más robusto, porque como Structure más que todo te muestra son ancestrías compartidas, pero pueden ser solo eso, no pueden ser por flujo o pueden ser por simplemente ancestría compartida desde la divergencia. Entonces, más que el índice de hibridación que sacaste, que está chévere, no sé, hay otros test más robustos de flujo, como los basados en sitios compartidos, toda la familia de los abates, de foil, en fin, una cantidad de test que para mirar el flujo más directo o algunos que son como basados en modelos demográficos como IBPP con flujo, que puede calcular la dirección, si no tiene una filogenia armada, puede calcular la dirección del flujo, Sí. retrocluso o no retrocluso entre los parentales computacionalmente como para darle más robustez a la idea, de pronto para, si no lo han publicado, pues para que pueda mejorar la señal de la hibridación. Y lo otro, en el chat te pongo ahí
un paper que salió reciente donde precisamente están diciendo que la hibridación en plantas o las zonas de hibridación en plantas no existen. Pero entonces, precisamente esto está mostrando que de pronto es que la gente no está mirando más a fondo o estudiando más a fondo dónde están esas zonas de hibridación y cuáles son pues, los casos particulares que sí están ahí, sino que no lo estamos viendo. Esos serían mis comentarios, preguntas. Sí, listo, listo. Gracias por el paper. Ahí ya le di clic para bajarlo. Lo de las zonas de, voy a empezar por el paper. Lo de las zonas de hibridación son tres criterios que tienen que ver con el firmness de los híbridos en relación a los parentales. ¿Cierto? Entonces son modelos muy rígidos, en los que si los híbridos son peor que, les va peor que los parentales, se llama así, si los híbridos les va mejor, si se logran escapar. Y han habido varias personas que están mostrando que no, que son más dinámicos, que se pueden mezclar, que pueden haber pedazos donde los híbridos sí les va mejor que los parentales, pero pedazos en los que no, en el mismo sitio. Entonces tocaría ver si están diciendo que los híbridos no existen o que las zonas de hibridación no son sitios tan rígidos como nos los habían mostrado desde la teoría. Viene de por allá como del 94, creo que vienen hablando de eso. Los métodos de RAT. Bueno, podemos irnos y mirarlos con muchísima, muchísima filigrana. Estaría feliz de hacer eso. Pero la manera mía para defendernos es que hay muchos grupos o algunos grupos en los que yo he participado, en los que hemos logrado hacer filogenias con diferentes métodos, ¿cierto? Y todas las filogenias generalmente nos dan la misma topología, pero nos ha permitido encontrar más soporte en algunas ramas que no estaban bien soportadas. Entonces, RAPS tiene 20.000 problemas. No podemos hacer inferencias en cosas muy profundas. Se puede mejorar, por ejemplo, teniendo genomas de referencia, nos daría una mejor manera de no encontrar la identidad exacta de cada loci, pero sí de mapearlo de una manera mejor. Entonces, lo de los conceptos de independencia, más o menos ahí estaríamos jugando con eso, ¿cierto? Pero hemos encontrado que RAD-seq generalmente nos da resultados robustos, que están mejorando resultados que ya teníamos. RAD-seq lo he utilizado ¿cómo llamamos eso? Por coincidencias de la vida. No es que yo haya escogido el método porque fue el mejor. Digamos que tuve la fortuna de estar haciendo el doctorado, estar intentando hacer ITS y MATK y todas estas secuencias que no nos generan mucha información, al menos de entre las lauracias. Y uno de los postdocs en ese momento, Darren Eaton, que es el que escribió el programa iFiber, estaba en el laboratorio. Entonces me dijo, ¿por qué no ensayas con RAD? Nos metimos con RAD y hemos encontrado que no funciona y que podemos soportarlo desde la morfología y que lo podemos soportar con otros métodos. Entonces, sí, yo no me defiendo a capa y espada. Hay grupos en los que funciona, hay grupos en los que no, hay momentos en los que funciona dentro de los grupos y momentos en los que no. Entonces, sí, RAD sí que es para explorar si se puede. Con lo de Weimania y los híbridos. Si hemos mirado hasta el índice de hibridación, estamos trabajando en esta publicación. La filogenia que estoy mostrando acá en esta diapositiva todavía no es una filogenia publicada y que tiene un montón de problemas. O sea, es una filogenia muy buena que tiene un montón de problemas. Problemas asociados a que las filogenias tenemos que construirlas removiendo los híbridos. ¿Cierto? Entonces vamos y hacemos test de los ABA test, o vamos a hacemos eso de los que necesitamos tener una filogenia. Pero si la filogenia nos está quitando los híbridos actuales, ¿cierto? Es una cosa que hemos encontrado problemática. Hay veces metemos híbridos y nos cambia la topología, ¿cierto? Y eso ya es un problema de los métodos, ¿cierto? Generalmente hacemos filogenias con una alternativa que estamos haciendo es hacer network analysis, ¿cierto? Ver cómo se nos están dando. Entonces, estamos explorando otras cosas, apenas nos estamos metiendo en eso. Por ahí puedes mirar de pronto lo que te digo, bueno, cuando salga el paper del Iconios nuevo, pero bueno, hay un método con IDPP, que es una paquete que ya existía, decían ya hace tiempo para delimitar especies, pero lo modificaron ahora para poder calcular reticulaciones y calcular la probabilidad de que esa reticulación venga más de un parental que del otro, por sitio, por ventanas o de alguna manera. Entonces eso ayudaría tal vez a pescar donde no hay filogenias claras, pero menos pescar relaciones de flujo. Sí, totalmente de acuerdo en eso. O sea, estamos empujando los métodos en este momento.
sea, estamos rompiendo el paradigma de que los métodos que teníamos nos daban la relación. Ya nos estamos encontrando que no, tenemos que repensar los métodos. Y estamos buscando estrategias, ¿cierto? No tanto nosotros acá, o sea, yo sé que hay muchas personas buscando estrategias, estamos haciendo lo posible. Ese primer, o este pedazo, ese fragmento que mostré hoy, es para mostrar que tenemos muchos híbridos en estos grupos y que la hibridación no es una cosa tan rara como a veces la hemos pensado. No tenemos híbrido en todos lados, pero seguro que, o sea, todo el mundo tiene un primo hippie, ¿cierto? O sea, no falta el híbrido por ahí metido en cada una de nuestras familias. Entonces, sí, Listo. si usted no tiene primos hippies, probable que usted sea el hippie de la familia. Y esto Juan, que no te dice la ploidía de estos bichos ah, son, ¿cómo es? ¿La ploidía? ¿Son diploides o son, como hay hermafroditas y hay tetraploide dioicos y no sé qué diablos? o tetraploides. No, eso es en las lauráceas. Ah, las Afrodita y todo labrasas. eso, sí, Y sí, estas sí son sí. diploides sin problemas. Pues hasta donde sabemos, sí, pero no sabemos eso de todas las especies. No faltará la poliploide también. Sí, no tenemos 20.000 limitantes, pero estamos es abriendo ventanas acá. Eso es No, lo que muchas queremos gracias. Pues, mostrar lo con que te esto. digo, ese Sí, paper reciente dice que eso no pasa y sí, ustedes están diciendo que sí. Ahí está el claro, rechazo, sí, o sea, Nature le está claro, abriendo la puerta para que usted publique y diga, esto que sí, ustedes dijeron está mal, entonces está bien. sí, Juan, dos sí, preguntas entonces, una que está aquí en el chat, que primero empieza sí. Diego Escobar diciendo que te quiere agradecer por tu dedicación a la investigación y personalmente orgulloso de haber compartido las aulas de pregrado contigo, que eres un gran ser humano. Pregunta Diego, en Sí. cuanto a la reproducción de estos híbridos, ¿cómo son sus poblaciones y se pueden llegar a ver hibridación de los híbridos? Bueno, gracias a Diego, sí. Tuvimos la posibilidad de compartir por allá también del eje cafetero, así como el Sergio. La profe Adriana Eh, Corrales también manda por ahí un saludito. Adriana, uy, hay mucha gente conocida acá, qué bueno, qué bueno, qué Sí, bueno que señor. les puedo que compartir. Esto no es de mentiras, es de verdad, o sea, no es que esté colocando un fondo, realmente eso en el herbario para que sí, vean que sí trabajo. Eh, los híbridos se pueden reproducir, ¿cierto? Y eso es lo que se llama como diferente generación. Entonces, dentro de los híbridos podemos tener los que llaman F1, o sea, un parental, y el parental B tienen un hibridito, y esos hibriditos van creciendo, se vuelven híbridos adultos, y esos híbridos se pueden reproducir. Generación 2, generación 3, y eso pasa mucho en los cultivos. En los cultivos hemos hibridado algunas especies y las hemos mantenido ahí. ¿Sí? Pero esos híbridos en las condiciones naturales, en las poblaciones naturales, a veces pueden estar favorecidos y reproducirse con una de las especies. Y esos son los que nos empiezan entonces a generar esos desbalances genéticos que siguen siendo de origen híbrido, pero se pueden parecer a más de una de las especies. Y eso tiene una implicación muy grande dentro de la conservación, por ejemplo, porque en realidad los híbridos en estos casos naturales pudieran ser un flujo genético, moviendo los genes, grupos de genes entre las especies, ¿cierto? Tenemos que ir a mirar más en el campo. Todavía esto que les estoy mostrando es algo en lo que apenas estamos sumergiéndonos acá. Entonces no Ok, sabemos si nos sacan las flores al mismo tiempo, cada año, o si las floraciones son espontáneamente se juntan. Es decir, un año se juntan, producen híbridos y 30 años no se juntan las floraciones. claro, O sea, ok, tenemos un universo y es muy importante para la gente que hace conservación y para la gente que hace restauración. ajá, O sea, es un mundo que ellos no piensan mucho. A claro. veces y tenemos que mostrar. Bueno, sí, La sigamos ahí. siguiente pregunta, ahí está también en el chat de Sebastián David Pachón Montaño y él pregunta, ¿la integración sucede en ambos sentidos? Es decir, con retrocruces que se acercan a ambas especies padres o existen factores que sesgan el proceso hacia una de las especies? Bueno, en este caso, nosotros hemos encontrado que en las especies que más híbridos encontramos, o las combinaciones, tenemos retrocruces en ambas direcciones, ¿cierto? Eso no quiere decir que no vayan a existir barreras, no las conocemos hasta el momento. En este caso, hemos encontrado que podemos tener en ambas direcciones y no hemos encontrado barreras todavía. Eso es lo que sí. Perfecto, listo. Sí, Tenemos una pregunta de Sebastián Giraldo y creo que la quiere hacer verbalmente. Sebastián, adelante. sí. Hola Juan, muchas gracias por la exposición, muy buena.
Respecto a la exposición de la Eurasia, yo vi que inicialmente dijiste que hiciste dos reconstrucciones filogenéticas, una basada en RAXML y la otra en el modelo coalescente. Mi Sí. pregunta es, primero, si las dos reconstrucciones fueron pues congruentes topológicamente y si no, pues como con base a qué criterio escoges una u otra. Ahorita comentabas algo del soporte, pero el soporte que se obtiene en una reconstrucción, por ejemplo, de máxima likelihood, el soporte se interpreta distinto a un soporte que da un modelo coalescente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haces para escoger si escogiste alguna en ese caso? Sí, no, no puede, eso fue un brochazo muy rápido, no pude mostrar así como en detalle cada uno de los resultados. Pero la topología de RAXML y de Tetra fue casi idéntica. El único grupo donde hubo cosas que se nos volteaban, era una especie que se nos metía en este clado o en el clado hermano, técnicamente. Y ocurre acá, que es donde tenemos el soporte más bajo. De resto, las topologías nos salieron idénticas. Algo que, pues, puede ser suerte, pero tenemos que tener en cuenta que esta filogenia, que yo la muestro como la mejor filogenia del planeta en la Eurasia, solo tiene el 15% de las especies, ¿cierto? Del clado. Es una filogenia muy, 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 muy incompleta, así sea la más completa que tenemos, ¿cierto? Eso puede sesgar también dentro de RAPSI, eso nos puede sesgar los alineamientos y puede que la topología nos cambie en algunas cosas. Sin embargo, los grupos que encontramos, casi todos los clados que hemos encontrado acá, tienen caracteres morfológicos que han sido mencionados en algún momento. Por eso colocaba estos nombres acá. Casi todos estos clados en el pasado tuvieron un nombre taxonómico informal. Algunos de estos que llamamos acá Ocoteaminanum group se llamaba, creo que era Simbobalanos, y todos eran morfológicamente. Entonces la filogenia tiene mucho sentido y los dos métodos nos dieron casi lo mismo, excepto por una o dos especies que están brincando y en el paper la discutimos. Entonces, sí, tengo esa fortuna. Súper, Juan, Sí, muchas gracias. sí, Creo que eso responde muy bien tu pregunta, Sebastián. Listo. Hay varias personas haciendo preguntas en el chat, pero ya son las 12:05 y yo quiero respetar los horarios de todas las personas y el tuyo especialmente, Juan. Los invito a que le pregunten a Juan. Juan responde correos. sí. Te agradezco muchísimo, Juan, por la charla. Me parece que además es una cosa increíble porque superamos, duplicamos, casi triplicamos nuestro récord de asistencia promedio. Entonces eso Qué implica bueno. que tienes, ajá, tienes una fanaticada impresionante y sobre todo Sí, que estos temas son muy interesantes desde el punto de vista, digamos, taxonómico, desde el punto de vista ecológico y sobre todo evolutivo. Entonces, pues quiero agradecerles a todas las personas que asistieron hoy, muy especial a Juan, a las personas que además te están felicitando en el chat, tu mamá, en fin, o sea que por favor, mira el chat que te están no, a adulando. mirar, Y, qué bueno. y muchísimas gracias entonces por venir a nuestro seminario de investigación. Los invitamos a todas las personas que solo vinieron a la charla de Juan, los invitamos. Dentro de 15 días tenemos otra charla, cada 15 días los viernes tenemos charlas de múltiples temas, entonces los invitamos para que regresen y continúen acompañándonos cada viernes. Y pues nada, que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Juan. No, muchas Y gracias a ustedes por venir, por dejarme hablar y sí, por darme la claro, oportunidad. ojalá Sí, hubiera sido híbrida, ¿no? sí, ojalá hubiera sido híbrida, eso hubiera sido perfecto, pero bueno, a veces no creemos en eso. Listo. Ok, Bueno, bueno, ahí, bien. o sea, mire el chat que ahí le están mandando un montón Sí, de, toca de grabarlo para que, felicitaciones. sí. Listo. Vale, Bueno, pues. muchas gracias a todos. Chao. Chao, hasta luego, feliz tarde.